Es tremenda esta parábola que vamos a ver aquí, la parábola del sembrador en el capítulo 13 de Mateo. ¿Ok? Nos dice aquí, vamos a leer: aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar y se juntaron grandes multitudes, por lo cual, subiendo a una barca, se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales donde no tenía mucha tierra y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero salido el sol se agostaron y por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, una ciertamente a 100 por uno, otra a 60, otra a 30 por una. El que tiene oídos, oiga. Señor bendito, te pedimos en este día que tú nos des oídos para oír, corazón para entender, Señor. Y háblanos tú a través de tu palabra, Señor. Siembra esta semilla que estamos nosotros ahora leyendo de esta parábola, Señor, en buena tierra para que produzca su fruto en nuestro corazón, Señor bendito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí dice que el Señor empezó a hablar en parábolas. Estábamos estudiando el jueves pasado, ¿verdad? Que Ezequiel, al final del capítulo 20, narra una parábola que en realidad le pertenecería al capítulo que sigue, al capítulo 21, pero están unos ancianos sentados junto con él, ¿verdad? Que vinieron a inquirir de parte de Dios. Y en vez de escuchar lo que tiene el Señor que decir, se burlan de Ezequiel, diciendo: mira, este hombre nos está hablando en parábolas otra vez. O sea, como despreciando el tipo de enseñanza. Hay gente que ha dicho que las parábolas, el maestro de maestros, el Señor Jesús, ¿verdad?, que estaba enseñando en parábolas, porque la parábola es la forma más clara de poder presentar una verdad. Pero en realidad, como vamos a ver aquí, la parábola no era una forma muy clara de presentar la verdad. Estaba como un poco escondida, como para que la persona que quería burlarse o no quería escuchar tenía ese pretexto. Es más, lo explica aquí. En el versículo 10 dice: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondió el Señor, y no les dice: porque, señores, la parábola es el método mejor para explicar una verdad, sino dice: porque a vosotros os ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les ha sido dado. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, lo interesante para mí, mis amados, que está el Señor hablando aquí, es esto. Él está explicando: les estoy hablando en parábolas porque ellos tienen oídos y no quieren oír y no van a oír. Tienen ojos y no quieren ver y no van a ver. Y tienen corazón, no quieren entender, no van a entender ni se van a salvar. Digo lo interesante porque dice: pero a vosotros sí os es dado. A ellos no les es dado, pero a vosotros sí. Y aquí nos está incluyendo a nosotros.
porque está explicando la parábola para nosotros también. Pero aunque el Señor explica la parábola para nosotros, hay mucha gente que teniendo oídos no lo va a entender de cualquier manera. No lo va a escuchar. Yo estoy sorprendido, por ejemplo, la cantidad de profesores, comentaristas bíblicos, críticos de la Escritura. Y cuando hablo de crítico, no necesariamente es una persona que la critica negativamente, sino que la critica para analizarla. Pero gente que yerra completamente al estar viendo lo que está viendo aquí en la Escritura y no entendiéndolo. Poniendo diferentes situaciones, diciendo aquí esto no lo pudo haber escrito Isaías, debe haber 4 diferentes Isaías, y yo no sé si esta escritura es de Pablo. El Evangelio de Mateo, por ejemplo, hay comentaristas que dicen que Mateo escribió lo que escribió aquí para contradecir la doctrina de Pablo. ¿Se imaginan ustedes que un erudito bíblico esté estudiando la Biblia y diga, Mateo escribió en la carne? Yo conozco gente que dice la carta de Santiago o de Jacobo escribió en la carne. ¿Por qué? Y el tema es porque dice, nos dice el Evangelio la carta de Pablo en Romanos, ¿verdad? Que Abraham fue justificado por la fe cuando le creyó al Señor, que su descendencia iba a ser como las multitudes de las estrellas y como la arena del mar. Dice, y le creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y eso sí lo dice Génesis, ¿verdad? Tal cual. Pero Santiago dice que no fue justificado Abraham cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac. Entonces dice, fíjate, ahí está escribiendo en la carne Jacobo o Santiago, no entendiendo que también cuando nos habla la carta de Hebreos acerca de la fe de Abraham, cómo fue justificado Abraham por su fe, no solamente en que le creyó al Señor, sino también cuando iba a sacrificar su hijo. O sea, a lo que voy con esto simple y sencillamente es que el que quiere encontrarle problemas a la Escritura, se los va a encontrar, mis amados. Y yo me maravillo cómo están escritos los evangelios, porque ciertamente nosotros podemos encontrar discrepancias en los evangelios. Mateo, por ejemplo, nos dice que había 2 gadarenos. Los demás evangelios nos dicen que había 1. Si el Espíritu Santo es el que está escribiendo esto, ¿cómo no lo puede poner perfectamente bien? ¿Cómo uno va a decir que había 2 y luego otros dicen que solamente había 1, ¿verdad? Y situaciones como estas, que el Señor las permite, mis amados, por muchos motivos. Miren, si nosotros compramos un periódico y vamos a leer las noticias de los acontecimientos que están pasando, si todos los periódicos dijeran exactamente las mismas palabras describiendo, podríamos pensar que se pusieron de acuerdo y que están inventando. Pero como cada quien tiene su propia manera de decirlo y de repente hay ciertas discrepancias en el horario, en la cantidad de gente que había, entonces podemos entender que hay verdad en el acontecimiento, pero diferentes percepciones de acuerdo a la gente. Y el Señor permitió estas cosas así. De hecho, dice la Escritura, por ejemplo, que como el hombre nos dice en Primera de Corintios, como el hombre no quiso conocer el Evangelio a través de la sabiduría, a Dios le plació utilizar la locura de la predicación. ¿Por qué es una locura la predicación? Porque Dios puede revelarse a cada uno de nosotros, de los seres humanos, en un sueño en la noche, perfectamente bien de acuerdo a la sabiduría y el entendimiento de cada persona y sin ningún error. O si quisiera no tener que hacer él la obra, podía enviar un ángel por persona y los ángeles serían mucho más capaces que cualquiera de nosotros. Y ni siquiera utiliza gente súper intelectual, súper erudita
para predicar la palabra, sino gente torpe como yo, ¿verdad? Como nosotros, que decimos, bueno, somos torpes para hablar y esa situación. El Señor utiliza la locura de la predicación porque el hombre no quiso entender a Dios a través de la sabiduría. De aquí el Señor dice, yo les hablo en parábolas porque no quieren escuchar. Pero ¿saben qué tiene la parábola? Lo mismo que tienen los evangelios. Yo no tengo ningún problema cuando encuentro una discrepancia en la palabra de Dios. Es más, como que me emociona. Yo tengo una tarjeta de presentación y yo dibujé una guitarra ahí, pero es una guitarra así tipo Picasso, o sea, que no tiene no son las proporciones correctas, ¿verdad? Es más, andaba buscando que me la dibujara un niño. A lo mejor le iba a poner 4 o 5 cuerdas, o le iba a poner 3 trastos, o no sé qué le iba a hacer, ¿verdad? Pero eso es lo que yo quería, y el Señor es lo que ha hecho aquí. Nos está mostrando la verdad del Evangelio en la locura de la predicación, y por eso dice el Señor, les estoy yo hablando en parábolas, para que el que quiera escuchar, va a escuchar. Miren, mis amados, ¿saben por qué estamos aquí nosotros? Porque queremos escuchar la palabra de Dios. Y no tenemos problema de que de repente encontremos una pequeña discrepancia aquí y, ay, que mira, aquí se equivocó del nombre. O sea, a veces vemos los diferentes escritores que de repente ponen como lo escribió el profeta Isaías y fue Zacarías. Pero le puso Isaías. Pues si esto fuera de Dios estaría perfecto. Pero el Señor permitió que estuviese así, para que la persona que dice, entonces yo no voy a creer, tenga un buen pretexto para no creer. Pero para aquellos de nosotros que tenemos el corazón abierto, el Señor utiliza hombres que se equivocan, pero la palabra de Dios es fiel. Y lo que está aquí es lo que Dios quiso que estuviese aquí. Entonces dice aquí, acabamos de ver que está hablando del sembrador que salió a sembrar. Y parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos y parte cayó en buena tierra. Yo me acuerdo que yo conocí a un pastor en Tijuana que me decía, yo solamente siembro en buen terreno. Y no le dije nada, ¿verdad? Porque era ya mayor, pero yo pensando dije yo, pues, el Señor siembra en todos lados. El Señor siembra junto al camino, Él siembra entre pedregales, no importa en dónde está el terreno, el Señor siembra en cualquier lugar. Ahora, hay quienes dicen e interpretan esta escritura diciendo que la semilla somos nosotros. Pero Lucas claramente dice que la semilla es la palabra de Dios, que es sembrada. Lo que nosotros somos el terreno. Nosotros somos junto al camino, somos pedregales, somos espinos o somos buena tierra. Y es bien interesante, vamos a ver cómo nos lo dice aquí. Oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. De ahí que la gente dice que la semilla puede ser la persona, ¿verdad? Pero como dije yo, Lucas claramente lo dice, que la semilla es la palabra de Dios. Dice, o sea, este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Quién es esta persona? Es la persona que escucha la palabra y no la entiende, ¿verdad? La recibe, le entró por un oído y bueno, no la alcanzó a digerir, y llega el enemigo y arrebata lo que fue sembrado y es como si no hubiera oído nada. El que fue sembrado en los pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada a una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Notemos esto, mis amados, que ya es una persona que escuchó la palabra y la recibió con gozo. O sea, existe esta posición de que si la salvación se puede perder o no se puede perder. Para mí,
el tema de la salvación, como lo he explicado en varias ocasiones, es un asunto de semántica hasta cierto punto, ¿verdad? Porque ¿en qué momento somos salvos? Pues la Escritura nos habla claramente que somos salvos en el momento que nosotros recibimos a Cristo como en nuestro corazón, declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que el Señor lo resucitó de los muertos, y en ese momento somos salvos. Pero también la Escritura nos dice que estamos siendo salvos, estamos en el proceso de la salvación, y también nos dice que seremos salvos al final cuando estemos ya en la gloria. O sea que el proceso de la salvación es algo que va continuando. Y aquí estamos viendo una persona que escuchó la palabra y al momento la recibe con gozo. Ahora, yo en cuanto a este tema de la salvación, como les he dicho, mis amados, yo soy muy temeroso de Dios en el sentido de no presentar la salvación como algo tan ligero que es, mira, tú ya fuiste salvo y te vas al cielo porque te vas al cielo, no importa lo que hagas con tu vida, ¿verdad? Te vas a ir al cielo porque ya estás sellado con el Espíritu Santo, y el que nadie, mis ovejas oyen mi voz, me siguen y yo las tengo en mi mano y nadie las arrebata de mi mano, y aquí estoy seguro y no importa, puedes hacer lo que tú quieras, puedes vivir como se te pegue la gana. Si tú ya recibiste al Señor, vas a entrar al reino de los cielos. Yo no voy a asegurarle eso a nadie, ni a mí mismo, por temor de Dios. ¿Se imaginan ustedes quiénes son esas personas, mis amados, que van a estar delante del Señor y van a decir, Señor, Señor, ¿qué no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Qué no trabajamos en el ministerio? ¿Qué no echamos fuera demonios? ¿Qué no sanamos enfermos en tu nombre, Señor? Eran personas que conocían al Señor, pero el Señor les dice, yo no los conozco, apártense de mí. ¿Y qué les dice? Hacedores de maldad. Si yo soy un hacedor de maldad, ¿me puedo considerar cristiano? Si yo soy esa semilla sembrada entre pedregales, que recibo la palabra con gozo, pero cuando viene la tribulación y la persecución, me escandalizo del Señor y me aparto. Acabamos de terminar 2 de Timoteo y dice ahí que Demas, dice Pablo, amando al mundo, me desamparó, se fue a Tesalónica. ¿Qué pasó con Demas? ¿Se salvó? Yo no sé. Pero es una posición muy peligrosa estar ahí. Ahora, ¿qué sucede si yo soy una persona que me escandalizo? Que me he escandalizado y me he apartado por la tribulación. ¿Puedo quejarme delante de Dios y decirle, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué me hiciste tú un terreno con pedregales? ¿Verdad? No, mis amados. El Señor me puede cambiar mi terreno y hacerme buena tierra. Y todas estas cosas que vamos a ver aquí, el del junto al camino, el de pedregales y el entre espinos, se pueden corregir. El Señor puede quitar los espinos, quitar las piedras, ¿verdad? Y hacer que la semilla sea sembrada en buen terreno. Esto no es un juicio donde el Señor dice, pues ni modo, eres terreno de pedregales, ahí te vas a quedar. O eres terreno entre espinos y ahí te vas a quedar. Te escandalizaste, ¿verdad? Te separaste y ahora no tienes regreso. Siempre hay un regreso, mis amados. Siempre hay un regreso. Y por eso tenemos esta parábola aquí. El que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, también esta persona recibe con gozo en ese momento la palabra y hay una emoción, hay una entrega al Señor, pero después se distrae. Y el afán de este mundo, las situaciones, las riquezas y todo esto, quitan su mente del tesoro en el cielo y empieza a poner su mente
en los tesoros aquí en la tierra. Y dice, ¿y qué es lo que sucede con ella, con esa persona? Se hace infructuosa. A veces nos podemos preguntar, ¿por qué no tengo fruto en mi vida cristiana? Porque tengo mis valores equivocados. Me pueden haber pasado 3 cosas. Que recibí la palabra con gozo, pero no la entendí, llegó el maligno y se la llevó. Y tengo la oportunidad de volver al Señor para volver a escuchar la palabra de Dios. O puede ser que estoy en pedregales y me escandalicé por la tribulación y por toda esta situación, pero puedo nuevamente decir, ok, Señor, necesito de ti otra vez, Señor, vuélveme a tus caminos, vuélveme a andar como debe ser. Ya ven que la Escritura nos exhorta, mis amados, una y otra vez a que lo que se ha salido del camino vuelva a entrar, a que el hijo pródigo que se fue de su casa regrese a los brazos de su padre. La oveja que salió y se perdió, el pastor la va a buscar y la restaura. Hay restauración en las cosas de Dios, mis amados. Entonces, si yo he sido una persona que me ha apartado, uno puede ser la semilla junto al camino porque escuché la palabra, pero más o menos no la entendí, no le presté mucha atención, fue algo de emoción nada más y llegó el maligno, se la quitó. Puedo volver al Señor. Puedo volver a decir, Señor, siembra tu palabra en mi corazón. O puede ser esa persona que es en pedregales y la raíz no tiene raíz, se secó la planta. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Se secó la planta. Señor, quita las piedras Yo he orado así, mis amados, por mi propia vida. Señor, si hay piedras en mi vida, si hay espinos en mi vida, si hay terreno duro, Señor, arréglalo, por favor, para que tu palabra pueda germinar y producir. Entonces dice aquí, el problema que hay con el sembrado entre espinas es que las espinas empiezan a perforar la planta, ¿verdad? Y la empiezan a matar y no produce fruto. Y ese es el análisis que tengo que tener en mi vida. ¿Mi árbol está produciendo fruto? Fíjense que estaba yo leyendo un comentarista que decía que al 10 por 1 se considera como una muy buena cosecha, al 10 por 1. Pero aquí nos habla, el que es sembrado en tierra buena es este que oye la palabra, la entiende y da fruto y produce a 100 por 1, o a 60 por 1, o a 30 por 1. O sea, el Señor tiene la intención de que mi árbol, mi vida, produzca los frutos del Espíritu Santo, pero en grandes cantidades, ¿verdad? Y para eso, mis amados, es necesario que yo llegue delante de Dios, cada uno de nosotros. Y vamos a hacer una oración para decirle al Señor, Señor, cambia el terreno de mi vida. Necesito ser esa tierra fértil. Necesito ser esa tierra suave que está junto a corrientes de agua, Señor, y que la semilla que tú vas a sembrar allí dé su fruto al 100 por 1. Yo sé que estamos en situaciones ahora difíciles con esta situación del COVID, pero estamos teniendo más libertad de salir. De cualquier manera, en donde el Señor nos tenga, mis amados, debemos de producir el fruto que el Señor quiere que produzcamos, ¿verdad? Que seamos la sal de la tierra, que seamos la luz del mundo, que nuestra voz se escuche, que nuestro testimonio se vea. ¿Por qué? Porque los tiempos son cortos, ¿verdad? Y muy pronto vamos a estar delante del Señor. Y como dice Juan, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Te pedimos ciertamente que tú la siembres en nuestro corazón, en un buen terreno, Señor. Y que si hay espinos, que si hay piedras, Señor, que si hay endurecimiento en nuestro corazón, tú arregles cada condición, Señor, para que produzcamos el fruto por el cual tú nos has llamado a producir, Señor. Y en todo te honremos a ti. Te pido por cada uno y cada una aquí presentes, Señor, y de los que nos escuchan también a través del internet, que tú hagas esta obra en nuestros corazones,
en el nombre de Cristo Jesús. Amén.